Bueno, estudiantes, ustedes saben que para nuestro examen del segundo bimestre, bueno, el segundo parcial, tiene que partir de evolución de las relaciones humanas con el entorno y la biosfera, ¿ya? En el que hemos visto, por ejemplo, la modificación del paisaje, la concepción que tienen los humanos de la biodiversidad, la biofilia, ¿no? Hemos visto lo que son los paisajes antropogénicos, los paisajes culturales, lo que es la conservación y el manejo. Y respecto a la evolución urbana, les estoy dejando acá algún material que inclusive también ya está bien descrito en Harari, ¿no? Es decir, aproximadamente hace unos 10.000 años ha comenzado la evolución urbana, ¿no? De las ciudades, sobre todo las primeras en torno a la media luna, eh, o sea, es decir, el Éufrates y ¿no? en Irak, ¿no? Curiosamente, tenemos relatos escritos de eso, ¿no? Inclusive en la Biblia y en leyendas de Abraham y la ciudad de Ur, ¿no? Que es una de las ciudades más viejas, se supone que es Sumeria, ¿no? ¿no? Pero sabemos también que han habido otras ciudades muy antiguas también en la India y en Asia, ¿no? En China. Y bueno, de forma independiente, en América también hemos tenido un desarrollo urbanístico, ¿no? Algo posterior, pero independiente y no menos antiguo tampoco, ¿no? Pero no tan antiguo como Mesopotamia. Ahora, lo que es muy importante, y póngame atención, es que han surgido por evolución convergente, de forma independiente, ¿sí? Por lo menos en nuestro continente, hasta donde sabemos, la agricultura, ¿sí? La domesticación y la evolución urbana se ha dado de forma independiente, o sea, nosotros hemos desarrollado nuestra propia agricultura y nuestra propia urbanidad, digamos, sin tener que ver mucho con el resto del mundo. Eso se llama evolución convergente, ¿ya? Es decir, repito, la domesticación de la papa o del maíz no se ha dado porque primero haya venido alguien de Mesopotamia a enseñarnos a sembrar, ¿me entienden? Ni a enseñarnos a construirlo, lo hemos hecho por nosotros mismos, ¿ya? Después ya, claro, hay fases de colonización y todo eso, que eso siempre es parte de la humanidad misma, ¿no? Ese sentido de pureza, digamos, es relativa, ¿no? No hay realmente eso, ¿no? Entonces, eso, estudiantes, ¿no? Eh, es importante que entendamos que son procesos que se dan de diferentes formas y en diferentes lugares, ¿no? Por eso les coloqué el video en el que habla de la evolución urbana de los últimos 10.000 años y después les coloqué aquel documento en el que habla de los geopolímeros de Tiwanaku, ¿no? O sea que el misterio ya se ha resuelto de las piedras de Tiwanaku, ya está comprobado científicamente. No son gigantes, nunca fueron extraterrestres, simplemente fue una técnica, una tecnología tiwanacota para manipular piedras, para darles las formas que ellos quisieran. Y después, ¿qué hacían? Las ensamblaban con placas de bronce. O sea, increíble la tecnología que tenían. Piedras diseñadas, moldeadas y engrapadas entre sí con metales. ¿Qué les parece eso? Chicos, Interesante, Licen. sí, es súper interesante. Entonces, eso es lo que quería decirles, ¿no? Y quería que me entiendan. Yo sé que tienen una carga muy pesada probablemente con otras materias. Y bueno,
yo lo que voy a hacer es como ha ocurrido para el parcial. Les voy a colocar un trabajo para que realicen junto con el examen, ¿sí? ¿Y Liren, el trabajo para cuándo va a ser? ¿Para el sábado o nos va a dar una semana para realizarlo? Exactamente igual que el examen, ¿sí? Ah, ok. O sea, el mismo día tienen que entregar, o sea, tendrían hasta, ¿no? Una semana. Yo voy a subir el examen el sábado, ¿sí? Y entonces Ya. el, van a tener toda la semana y también voy a subir un trabajo para que lo hagan, que van a tener una semana para entregarlo. Lo entregarían el día sábado, o sea, perdón, el día sábado 29 entregan el examen, tendrían el límite para entregar su examen y el trabajo. Está bien, dicen. Luego, hemos colocado una nueva sección que es problemática socioambiental, ¿ya? Y de esto hemos hablado, porque de alguna forma también la ecología sistémica, la ecología política y social van a clasificar las relaciones que los humanos establecen con su entorno, ¿no? Y entre estos está este término socioambiental, y es muy importante, porque normalmente, y no me tomen a mal, la mayor parte de los ingenieros ambientales ni la utilizan, porque a veces todavía se tiene esa visión antropocentrista, ¿no? De yo y lo humano y la naturaleza. Ya, y eso no es así. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, por eso se usa el término socioambiental, porque no se puede separar la sociedad de donde habita la sociedad. Las ciudades o las áreas rurales se encuentran en cuencas, ecorregiones, ¿no? O biomas. Entonces hay un intercambio de materia y energía. Entonces no se puede separar la sociedad de la naturaleza. Entonces por eso es que se habla de problemática socioambiental. La problemática socioambiental es una forma mucho más integral de ver y de analizar y sintetizar los efectos que causa, por ejemplo, la economía, la política y la legislación en la naturaleza, ¿no? No le llamemos ni positivos ni negativos. Yo sé que ustedes lo trabajan así, pero por eso es que era importante que se lean la paradoja de la conservación. ¿La han leído? Puta, qué silencio. ¿La han leído? Uh, Eh, Ustedes funcionan realmente a lo antiguo, ¿no? El profesor que les mete 10,000 trabajos y tienen que presentar a las 10:00, así, ¿no? ¿Se lo han leído o no? ¿Quiénes se han leído ese? no. Ven, entonces estamos ahí medio mal. A ver, César, ¿te lo has leído? Buenas noches, licenciado. A ver, prendan sus cámaras todos. Prendan sus cámaras. ¿Cuál es el problema? A ver, prendan sus cámaras. Todos, todos, todos. Lice, no estoy Eh, sin cámara, estoy en la computadora. Yo también. La mía no tiene cámara. Ya. Bien. La paradoja de la conservación
fue un antecedente que les di para que podamos entender la biofilia, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que no siempre que haya una perturbación significa que va a haber un decremento de la biodiversidad. No siempre. Y justamente por esa razón es que existen los planes de manejo. Yo puedo planificar la intervención que voy a hacer, pero eso sigue siendo un experimento porque son variables las que utilizo, independientes y dependientes, para lograr, por ejemplo, que me dure más tiempo un recurso. ¿Ya? Pero es como decía Harari, ¿no? O como les he mostrado en el video de las poblaciones americanas. Por ejemplo, nosotros los americanos estamos más relacionados genéticamente entre nosotros, entre un apache y un guaraní, que entre un ruso y un inglés. Y en África es más todavía, ¿sí? Pero la diversidad cultural en América no tenía sin par. O sea, habían idiomas y culturas increíblemente diversas. La diversidad cultural era brutal aquí en América y sigue siendo. Entonces, quiere decir que a medida que los americanos han ido ocupando diferentes valles y ecorregiones y cositas, han ido apareciendo idiomas y domesticación de animales y cosas, claro, con tremenda geografía que tenemos, imagínense. Por eso inclusive el maíz es increíble lo que tenemos aquí. Entonces, eso, digamos, marca esas relaciones con la naturaleza también, ¿no? ¿Cómo puede ver una cultura, una determinada especie o un determinado paisaje, ¿sí? Lo van a ver diferente, ¿sí? Porque se ha desarrollado de otra forma sus estímulos con la naturaleza, su idioma. Los idiomas son formas de ver el mundo, chicos. Cada idioma es una forma de pensar diferente, no es igual pensar en español que pensar en aymara o en quechua o pensar en inglés, porque las palabras y todo no son las mismas. Inclusive no hay traducción realmente, ¿no? Hay una interpretación. No se dice traducción, es un intérprete, ¿no? Que debe tratar de, ¿no? Porque imagínate si traducimos literalmente el inglés, ¿no? O sea, no, al español así literal no tendría sentido, ¿no? Entonces, ese artículo es importante que lo lean, ¿ya? A los que fueron estudiantes míos de biodiversidad el año pasado también se los di, porque, chicos, no podemos ser románticos, ¿me entienden? Por conservar. O sea, pueden decir, pero ¿y usted por qué habla eso de la soya? Bueno, claro, porque, a ver, nosotros somos un país, chicos, que necesitamos recursos para comer y demás. Entonces, lo que tenemos que invertir es en la capacidad de poder aprovecharlo para que nos dure más. No es cuestión de agarrar y decir, ya no se usa. No, no. Por eso les hablaba de esa categoría de área natural de manejo integrado. Es una categoría de manejo muy interesante, ¿no? Bien, entonces, por eso era para mí muy importante que la paradoja de la biodiversidad, ¿no? Esta parte de la biofilia y los paisajes culturales para poder entender la evolución de las ciudades, ¿sí? El centro, como dirían, el centro político, ideológico, la capital, ¿no? El capital, la capital, el dinero, el poder, esa es la ciudad. La ciudad es eso. Y en la ciudad hay gente que vive de no labrar la tierra. Surgen otro tipo de actividades que antes no habían. O sea, la gente empieza a tener nuevos trabajos, nuevos quehaceres, y además también surgen, como diría Harari, más mentiras, más juegos, ¿no? El abogado, ¿no? El de las leyes, ¿no? Surge
el religioso, ¿no? Surge también el poder y la ideología. Eso fue el gran poder que tuvo Tiwanaku, por ejemplo. Lo ideológico político, ¿no? Esa parte religiosa. ¿Ustedes creen que Tiwanaku era un lugar solamente de un grupo étnico, chicos? No. Tiwanaku era súper cosmopolita. ¿Qué tipo de humano de Sudamérica no habría pasado alguna vez por esa ciudad? Se han encontrado restos humanos de todo tipo de gente de Sudamérica. Peregrinaban desde el Ecuador o desde el sur o del centro de la Argentina, de la Amazonía, subían ahí. Y lo aglomeraban las ideas, ¿entienden? Ahora, lo estamos abstrayendo, porque obviamente esas ideologías y todo nos habrían parecido tal vez hasta disparatadas para nosotros, ¿no? Y me imagino que para ellos las nuestras igual. O sea, estamos hablando de ideas, de ideologías, de hegemonías, del control. Esa es la ciudad. Y en torno a la ciudad, por supuesto, un montón de campesinos y gente produciendo alimento para la gente de la ciudad. Eso ha ocurrido desde hace 10.000 años, ha ocurrido y ocurre. Solo que ahora los campesinos son cada vez menos porque hay agroindustria. O sea, ¿tú crees que un soyero de 5.000 hectáreas le va a dar de trabajo a 1.000 personas? No, tiene una máquina, ocupa muy pocos, para extensiones enormes de territorio. Entonces, muchos trabajos aparecen y desaparecen con el tiempo y las ciudades. Para que me den cuenta, dése cuenta, piensen en Jesús y dése cuenta que mucho de lo que él habla y de lo que dice sigue habiendo. Todas esas instituciones y el dinero y la corrupción y todas esas cosas no han cambiado en 2.000 años. Lo que él decía sigue ocurriendo. No ha cambiado, pero ¿por qué? Porque en ese tiempo la única diferencia con nosotros era la tecnología. Ya había alcantarillado, ya habían baños públicos, ya habían instituciones, documentos, dinero, ¿no? Propietarios, todas esas cosas ya habían. Había el circo, ¿no? No había televisión, internet, pero había el circo romano, ¿entienden? Y era cosmopolita. Roma y todo eso era cosmopolitísima, totalmente. En el tiempo de Jesús, igual esa parte que estaban colonizando los romanos, Judea, claro, ahí era una colonización, ¿no? Entonces, obviamente, había más judíos, pero como los incas, igual los romanos llevaban gente de todo tipo de gente a todo lado, ¿no? Entonces, ahora con la tecnología, como también dice Harari, o sea, han visto Homo Deus y otros, va igual modificar. Ya van a ver menos otros trabajos que antes. Hay trabajos que van a quedar obsoletos. Las pandemias, algo que jamás la gente se pone a pensar. La gente a veces vive entre pandemias y pandemias y cree que la vida siempre ha sido así estable. Pero no, chicos. Las pandemias han modificado nuestro comportamiento. Les dije, hasta el comportamiento sexual, social y todo. Han aparecido otros valores y morales y todo eso. Simplemente porque un organismo, una bacteria, un virus empezó a colonizar partes de tu cuerpo. Y eso en menos de 10.000 años. De repente, la promiscuidad sexual de los humanos, cazadores recolectores, se volvió peligroso en la ciudad. No podías hacer eso en la ciudad. Y claro, la gente en la ciudad lo seguía haciendo. Y las enfermedades, y de ahí las clases sociales, ¿no?
y separarse por grupos, por evitar el contacto sexual con el otro. El ejemplo más brutal es en la India. ¿Han visto lo que es la sociedad hindú o no? Les había dicho por ahí que medio que la busquen. Son castas. Son súper, hiper, mega racistas. Las castas de la India, de la sociedad hindú. Por ejemplo, hay los intocables. Las personas que hacen los trabajos más sucios, la otra gente no los puede ni tocar, imagínense. Nadie juzga a esa sociedad como es la sociedad hindú, así como nadie juzga a los musulmanes como tratan a las mujeres, o lo que hacen los chinos, otras cosas, ¿no? A esa doble moral. Sin duda, no vamos a negar que sí formamos parte del mundo occidental, nosotros, ¿no ve? Pero con una fuerte identidad indígena anterior. Eso nos caracteriza a los pueblos andinos y amazónicos, ¿no? Y en Mesoamérica igual a México y otros países, ¿no? O sea, somos occidentales, pero al mismo tiempo seguimos siendo los de antes, ¿no? Entonces, eso es muy importante comprender porque a veces nos perdemos en poder conservar o proteger cosas porque no entendemos dónde estamos ni quiénes somos. Entonces, estoy tratando de guiarlos para que puedan comprender las lecturas, ¿sí? Y entonces, les va a fascinar estos dos videos. Este tiene una historia muy buena podemos ver un poco quizás. Es algo largo. Hoy más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas. A mitad de siglo alcanzará el 70%. Pero hace solo 100 años, solo 2 de cada 10 personas vivían en ciudades. Y antes de eso... ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hemos alcanzado semejante nivel de urbanización y qué significa para el futuro? Qué buena pregunta, ¿no? Bolivia ya alcanzó esa cifra antes que el nivel mundial. Hoy somos más del 70% urbanos. Y el mundo lo será el 2030. Esos datos, por ejemplo, con lo que hemos visto de demografía, ¿no? Son muy importantes para tomar decisiones. ¿Qué va a pasar con la población boliviana, que ya hoy es 70% urbana? ¿Cómo va a ser la pirámide poblacional? ¿Se va a invertir? Vamos a ser una población vieja pronto, de mucha gente con más de 50 años, y ya no van a haber tantos changos. ¿Se nos vamos a extinguir? ¿Quiénes nos van a reemplazar? ¿Quiénes van a venir a Bolivia? ¿Se va a llenar de chinos, de hindús, de gringos? Pónganse a pensar. Liz, ¿en qué sería lo positivo en este caso? Yo como biólogo no veo nada de positivo y negativo en nada. Eso es cosa de ingenieros. Yo solo veo fenómenos y sucesos, estimada estudiante. Y los tengo que observar para plantearme una pregunta y tratar de querer responderme por qué ocurre. ¿Por qué hay homosexualidad? Porque hay mucha violencia. Y porque hay mucha gente. Y no están enfermos. Y no son locos. Sino es un fenómeno que ocurre cuando las poblaciones en mamíferos son muy extensas y están muy juntas y mucha gente. Las ciudades. Entonces, no, son fenómenos. Entonces, porque alguien va a decir, no, eso es negativo. Puta,
Imagínate si lo hubiéramos matado a Leonardo da Vinci por maraco. Hubiéramos cometido un gran error, ¿verdad? Pero era maraco. ¿Qué? Pero era un genio. A mí no me importa qué haga con su trasero. A mí me hubiera gustado conocerlo por lo que sabía. Lo de que él haga con su trasero es su problema. O él me va a tener que decirme a mí qué hago yo con mi pene, ¿me entienden? O sea, esas son cada quien con su vida. Pero nos está diciendo algo, ¿no? De que hay mucha gente junta, mucha gente estresada, mucha violencia, y la gente, hay individuos que empiezan a comportarse así, no solamente en humanos, puedes verlo en otros animales igual. ¿Acaso no han visto el experimento que les mandé por WhatsApp de las ratas? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Ahí está. Y lo mismo ocurre con las drogas. Lo mismo. Si todo el mundo está tranquilo y feliz, la droga y el alcohol pasa y todos. Pero si el ambiente es jodido y no tienes libertad, ¿qué me refiero cuando no tienes libertad? Es cuando vives cagado de miedo. Entonces, cuando llega la droga, es un escape y se revientan como pipocas. Y les llega mayor adicción. Bueno, imagínense, todas esas cosas es una ciudad. Una ciudad es clases sociales, una ciudad es riqueza, pobreza, desde la primera que hubo. Hasta Tiwanaku tenía eso. Tiwanaku toda esplendorosa y alrededor de ella eran aldeas enormes de casitas de arcilla. Y el centro de piedra y seguramente con placas de metal, que es lo que se cree, o sea, brillaba Tiwanaku, ¿no? Me iba a decir una locura llegar ahí, ver la pirámide de Pumapunku y todo eso brillando con placas de metal. Y los sacerdotes ahí, ¿no? Que han debido ser gente muy capa, porque realmente lo que hacían los tiwanacotas y los incas debe ser una élite muy preparada, claro, pero como todas las élites, bien hijueputas, ¿no? Son fenómenos, chicos. Ocurrido en China, aquí, en todo lado, es así. Bien. Pronto se va a acabar y quiero que todos vuelvan a entrar, ¿no? Adrián, Beimar, César, Digita, Gaby, Jennifer, Juan, José, Ronald, Tatiana y Vilma. Voy a cortar y volvamos a entrar, ¿sí? Está bien, listo. Sí, listen.